esto puede variar de un lugar a, a otro. El factor común que tiene la política, las políticas públicas, es que normalmente son decisiones que se toman a nivel central o al nivel de los gobiernos para dar solución a un problema en específico. Entonces, no existe una fórmula única de generar políticas públicas o elaborar políticas públicas. Hay unos aspectos claves. Se lo pasé, creo que a Nisin, él se lo va a compartir a ustedes para la Ya les, elaboración. ya les ¿Ya compartí lo toda la compartiste? información. Sí, Perfecto. Uno de los primeros que lo que siempre tenemos que tener claro es cuál es el problema, qué es lo que realmente se va a investigar, cuál es la problemática. Luego que nosotros tenemos ese tema identificado, siempre hay que hacer una investigación. Esta investigación es tanto bibliográfica como de campo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que me pasaron en uno de los problemas era el servicio de agua. Entonces, supongamos que hay escasez de la distribución del líquido de agua. Ese es nuestro problema. Ya lo identificamos. Luego tenemos que hacer una investigación, primero bibliográfica. Si vamos a tener una fuente bibliográfica, tenemos que saber qué tipos de fuente de agua son, si son mejoradas o no son mejoradas, es decir, si son por tuberías, son cisternas, son pozos. Tenemos que ver también técnicas de potabilización de agua, sistemas de distribución de agua en la parte bibliográfica. Luego hacemos una parte de campo, tenemos que saber cómo es la distribución de agua en esa comunidad, qué servicio tienen, cada cuánto llega, cuántas personas afecta. Y luego que tenemos esa investigación, vamos a proceder a hacer un análisis, tanto con la investigación documental como la investigación de campo. Luego que realizamos ese análisis, tenemos que hacer nuestros objetivos y metas, que realmente es lo que queremos lograr. Estos objetivos tienen que ser realistas. Luego que tenemos nuestro objetivo, entonces tenemos que empezar a identificar qué opciones tenemos. Por ejemplo, no podemos diseñar de repente, poner agua por tuberías, si de repente nosotros no tenemos los medios para hacer toda la infraestructura de las tuberías. Un momento y disculpe. Ahí va María, mi mamá. Disculpe. Ajá. Y otro ejemplo puede ser, no podemos colocar agua por distribución de cisterna si no tenemos cisternas para brindar el servicio. Entonces las intervenciones tienen que estar dirigidas hacia los recursos que tenemos. Luego que identificamos nuestros recursos y las posibles opciones, es que vamos a proceder a diseñar las políticas. Ya le voy a dar un ejemplo de cómo podemos diseñar estas políticas. Luego que nosotros tenemos diseñadas las políticas, esto no se puede implementar arbitrariamente. Siempre se tiene que hacer una consulta popular. Incluso para las intervenciones podemos hacer lo que le llaman normalmente las lluvias de ideas. Es esta consulta al pueblo, que ellos mismos, a la población, que ellos mismos participen en general las posibles soluciones. Luego se implementa y luego de esa implementación con monitoreo, vemos en unos meses o una semana si se está llegando a cabo, qué se ha logrado, qué no se ha estado logrando y se realizan los ajustes necesarios. Hasta el momento vamos bien con esa parte. Sí, profe. Sí, doctora. Ok. Yo les propongo una estrategia, esto puede variar en distintos niveles para el momento de ustedes escribir políticas. Concéntrense en elementos fundamentales que son promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, solución y sanciones. Por ejemplo, si tenemos el tema de el agua, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer en promoción? No todos a la vez. Por ejemplo, un tema en promoción podría ser fácilmente uso racional del agua, correcto almacenamiento del agua, correcta potabilización del agua. Esas son actividades de promoción. doctora, ¿eso no sería más bien de prevención? No necesariamente.
Prevención, tú pudieras hacer de actividades prevención en el agua, por ejemplo, tanques de agua, creación de pozos subterráneos, para que en caso que falle el servicio de agua por tubería, las personas tengan una segunda opción. Por ejemplo, tanques en condominios. Un segundo sistema de conexión para aguas. Por ejemplo, no sé si estás conectado al TUI 1, ten un sistema de conexión por el TUI 2. Promoción son actividades generales y la prevención son actividades específicas. Ojo, a ustedes cuando estén redactando, ustedes no la tienen que dividir en promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Eso es simplemente para que ustedes tengan una idea de en qué factores ustedes tienen que hacer énfasis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Ok, luego venimos al tratamiento o la solución. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer específicamente para solucionar el problema? Si tenemos el problema del agua, ¿qué solución pueden proponer ustedes? Educar a la gente sobre el tratamiento que tiene que tener el agua para que no sufran infecciones, ya sea filtrarla y hervirla. No, eso ya en las actividades anteriores. Recuérdate que tu problema es que la gente no tiene agua. ¿Cómo tú haces que esas personas tengan agua? Por lo que veo, el problema que tienen ustedes es la identificación del problema. Tu problema es la escasez del agua. Ya hablamos de promoción y prevención. Esa actividad que tú acabas de colocar, la pudieras colocar en promoción de la salud o prevención fácilmente, cualquiera de las dos, dependiendo del enfoque que le dé. Tu problema es la Profe, escasez del agua. ¿Cómo vamos a hacer que esas personas tengan el servicio del agua? profe, sería reportar a Hidrocapital la incidencia para que puedan reparar ¿cómo se llama? El flujo, para que puedan restaurar el flujo nuevamente. Es una opción, pero créatelo y amplíalo más. Crear un sistema de alerta temprana para el diagnóstico de fallas. Sería, Lo mismo que tú estás diciendo, pero más bonito. ok, entonces lo pondría de la siguiente manera. Eh, Organizar la junta comunal, perdón, elegir un representante de la junta comunal para que pueda ir a Hidrocapital a reportar la falla del edificio tal en la dirección tal que tiene tantos días de... No, sin- enfócalo más a crear un sistema de alerta para que las personas puedan notificar las fallas. ¿Me explico? Tú al crear el sistema de alertas, por ejemplo, es una aplicación, un grupo, un chat grupal, independientemente como lo quieras hacer, que las personas apenas les falle el agua, ellos hagan el reporte. Que ese reporte llegue a un lugar que pueda ser directamente a Hidrocapital o un encargado y que ese encargado empiece a darle soluciones. Piensa más a lo macro, a lo grande. ¿Cómo tú das una solución permanente a ese problema? Modernizar la infraestructura de las tuberías. Esa es otra solución. Más costosa, pero es una solución. ¿Qué otra solución tenemos? Hacer Funcionamiento. pozos de agua. Esa es otra solución muy viable. Crear pozos de agua. Otra solución. Recuérdense que si nos falla el agua tenemos que tener un plan de respaldo. ¿Cómo hacemos ese plan de respaldo? Normalmente Tener- con que se hace el plan de respaldo en agua. Profe, eh, comprar un tanque de almacenamiento cuenta o no. Sí cuenta. Eso es por lo menos crear tanques subterráneos en vez de tanques externos de gran capacidad para Pero surtir a sería toda la comunidad. sería para uso compartido. Si lo vemos a nivel individual, no procede. No, porque tú no le vas a dar tanta solución a cada persona porque igual tiene que llegar el agua para que la gente llene ese tanque.
Ya. Al menos Doctora, si tú tienes un tanque de gran capacidad, no te lo vas a consumir en menos de un día o 24 horas. A nivel micro te funciona, pero ¿qué es más costoso? ¿Crear un tanque comunitario o dotar un tanque a cada persona? Individualmente más caro. Y vas a tener mayor consumo de energía porque son plantas. Entonces, cuando piensen en políticas públicas, piensan en soluciones colectivas, no piensen tanto en soluciones individuales. doctora, otra opción Ajá, sería tener un equipo de cisternas de respaldo en caso de que falle, mientras se soluciona. exactamente. Eso es una buena, una buena solución de plan de respaldo. Entonces ya tenemos el diagnóstico o la solución del problema. Y ahora tenemos las sanciones. Y las sanciones normalmente son basamentos legales. Las sanciones no solo son dirigidas a la persona que presta el servicio, sino también al público general. ¿Por qué creen aquí? Una de las cosas, porque el sistema de aguas no se mantiene, porque no hay fondos. Entonces, si la gente no paga agua, no tenemos cómo invertir dinero para que se hagan las reparaciones. Y si este monto no es un monto realmente, vamos a decirlo, bueno, no tampoco vamos a poder hacer reparaciones ni mantener el sistema. Pensando de este punto, tú tienes que tener sanciones administrativas y sanciones legales. Por ejemplo, una buena sería crear un fondo o cobrar por el servicio de distribución de agua a un precio que garantice el mantenimiento del servicio, que ahorita no se está haciendo como bien. Y la sanción sería que el que no pague se le interrumpa el servicio de agua. Si tú no tienes agua, adivina qué vas a hacer, pagar. Otro puede ser las personas que estén realizando la creación de nuevos urbanismos tienen que garantizar un sistema de distribución de agua principal y un sistema de distribución de agua de emergencia o secundaria, que por ejemplo sería crear tanques de agua. Esa sería más hacia vaciamientos legales este último tema. ¿Qué otro tipo de reglas o normas creen ustedes que podrían aplicar? Profe, este ejemplo, antes de pasar al siguiente, ¿pueden ser colocados de forma aleatoria o tienen que llevar un orden jerárquico? No aleatorias. Yo lo que le estoy dando una idea de cómo ustedes pueden generar políticas públicas en distintos aspectos y en distintos focos. No tienen que tener todos esos ítems, pero es para que ustedes tengan una idea y no se queden enfrascados en un solo punto y puedan pensar un poquito más allá. Ajá, ¿qué otro tipo de políticas públicas creen que puedan generar en este caso en cuanto a normativa legal? Que algún oficio o una empresa que use más agua pague más por el servicio. Eso es correcto. Por ejemplo, que todos aquellos condominios, instituciones que tengan daños en las tuberías y no las reparen y generen botes, sean multados, incluso penados hasta con cárcel. Nadie va a querer tener un bote de agua permanente por varios días. Doctora, Ajá, y que el Estado asigne un presupuesto mayor para poder cumplir con el mantenimiento, ¿pudiese ser una opción? también es una opción. Profe, establecimiento de brigadas de observación por parte de la institución pública funciona también. Sí, incluso puedes hacer, si quieres pensar más, brigadas de observación y mantenimiento permanente del sistema o realizar mantenimiento preventivo a todo el sistema de distribución de agua, que aquí no se hace mantenimiento. Todas las ideas son buenas. Lo que tienen que ver cómo las plantean y de tal forma que beneficien a toda la comunidad o a todo el colectivo. Cuando empiecen en políticas públicas, piensen principalmente en colectividad.
Ok, díganme otro problema. Los mosquitos en la escuela, profe. Ok, mosquitos. Vamos a promoción de la salud. ¿Qué creen ustedes que podrían hacer en promoción de la salud? Recuérdense que promoción de salud es lo más general. Si ahorita tenemos Algo ese por problema, podría ser utilizar ropa manga larga que cubra las extremidades. No sé, eso es lo que se me ocurre. Exacto, es una opción y también quedaría bien en prevención. Otra opción que se perdió, campañas educativas por radio, televisión, presenciales en instituciones educativas y en todo tipo de instituciones. Eso es una muy buena campaña, es una muy buena política. El tema del uso de mosquiteros y todo este tipo de cosas. Otro tipo de medida que se pudiera hacer o políticas públicas. Estamos en promoción y prevención. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, Eliminar reservorios de agua que sean innecesarios. muy buena opción. También pudiera ser, por ejemplo, dotar a las instituciones, por ejemplo, a los hospitales, de mosquiteros o espacios adecuados para el aislamiento de pacientes, que no se cumple en ningún hospital. Otra política que ustedes pensando aquí que pudieran hacer. Pasemos entonces al problema. Ajá, ¿cómo van a hacer el diagnóstico del dengue? ¿Qué deberían generar en políticas públicas para el diagnóstico de entonces, en este caso, de la patología y de esos pacientes? ¿Cómo se diagnostica el dengue? Por No manifestaciones todas a la vez, clínicas, ¿cómo se diagnostica el dengue? por manifestaciones clínicas y de laboratorio, ¿no, profe? Ok, entonces lo primero que tú tienes que es garantizar los insumos en los hospitales para el diagnóstico de estas patologías. Porque si no puedes hacer el diagnóstico, no puedes generar estadística. Aparte del diagnóstico, que es muy importante en epidemiología, el sistema de vigilancia. Entonces, generar o activar o fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica para los casos de dengue. Ya tenemos diagnóstico. Ahora vamos al tratamiento o la solución del problema. ¿Cómo podemos solucionar el problema del dengue? Control vectorial. Exactamente. Y ahí es donde ustedes van a empezar a generar. Vean que muchas políticas que de repente generaron en prevención, también las pueden generar en la parte de el control de esta patología. O sea, no es que tiene que ser tan específico en ese orden ni nada, sino que es una idea general para que ustedes vayan generando políticas en qué puntos tienen que hacer énfasis. Ok. Y por último, sanciones. ¿Qué podrían generar? ¿Sanciones o leyes? ¿Qué tipo de leyes podrían generar ustedes? ¿O políticas públicas? Díganme otra. Uso obligatorio de los mosquiteros en los casos que sean posibles en el hospital. Exactamente, eso es buena. Otra, Eliminaciones programadas cada mes, ¿es válida allí? consultas programadas de qué y desde qué No, enfoque. fumigaciones, Sí, programadas mensualmente. exactamente, eso es una buena política pública, sobre todo si Profe, tienes muchos vectores. regulación de ¿Qué desechos genera sólidos ahorita y muchos líquidos. zancudos o mosquitos y poco los limpian y además provocan inundaciones en las comunidades? Los pozos, los charcos, los Las huecos. quebradas también, ¿oyeron? Ujú. Entonces, las limpiezas preventivas de las quebradas van a evitar que se almacene agua de forma incorrecta porque permite el flujo. Si tú te generas un plan para limpieza continua de las quebradas, esto también va a ayudar a disminuir los vectores.
¿Quedó un poco más claro la parte de políticas públicas? Sí, profe. Profe, o ¿Tienen sea, que alguna otra duda? en ese caso, sí, una sanción en ese caso podría ser para las personas que desechen basura en las quebradas. Exactamente. Ok. Eso es una muy buena sanción, basada desde el punto de vista que las quebradas, cuando no tienen buen flujo, permiten que se formen estanques o el agua se mantenga almacenada y eso forma criaderos de mosquitos desde ese punto de vista. Ujú, ok. Además, también pudieran crear leyes de que si las alcaldías o los organismos públicos encargados del mantenimiento de las quebradas no lo realizan, se les multe a ellos. Entonces, ahí vamos a lo otro que habíamos hablado, de un plan de mantenimiento continuo o de atención continua a las distintas instituciones o los distintos espacios públicos, por ejemplo. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a políticas públicas? Doctora, o sea, no sé si mi pregunta es como muy general, pero, o sea, siento que el problema más que tenemos es saber darle el enfoque a las políticas que vamos a hacer para solucionar estos problemas. Entonces, no sé si nos puede dar, o sea, tips para el enfoque que debemos tomar para hacer unas buenas políticas públicas. No, no sé. Primero, tienen que saber cuál es el problema en sí, como estábamos hablando. El problema del agua no era que las personas tuvieran o no tuvieran agua, el problema del agua no era la potabilización, no era la presencia, por ejemplo, de mosquiteros o criaderos. El problema del agua, cuando hablamos al principio, era la escasez. Entonces, teniendo la escasez, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿cómo hago yo para solucionar este problema? Eso es lo primero. Y segundo, que como son políticas públicas, tienen que pensar en colectivo. ¿Cómo yo soluciono este problema para toda una comunidad, para todo un estado, para todo un país? Y al momento de redactarla, piensen en lo que les hablaba, promoción de la salud, prevención, diagnóstico o solución al problema, perdón, diagnóstico, tratamiento o solución al problema y, por último, piensen en sanciones o el marco legal. Y en base a eso, ustedes van generando sus políticas públicas. Políticas públicas es cualquier intervención, cualquier actividad, cualquier proyecto que tú realices para solucionar un problema. Por ende, puede ser cualquier cosa. Principalmente piensen en grande. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Ok. En los puntos que nos dieron para elaborar las políticas públicas, no, en las clases nos hablan sobre unas agendas, que si agenda política, agenda gubernamental. ¿Será que podía explicar mejor eso? Ok. Las agendas políticas normalmente son las acciones o de punto de vista político, la planificación que se van a llevar a cabo y cómo se va a llevar a cabo. Y la parte gubernamental habla de quiénes las van a realizar, cómo las van a realizar y quiénes van a ser los encargados. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de salud, el encargado es normalmente el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud con su gabinete, ¿cómo las ejecuta? Déjenme ver de todos modos el material que ustedes le pasaron, a ver cómo lo enfocó la profesora. Ya va, que tengo varios mensajes. ¿Me podrían reenviar la información, porfa, la persona que me la envió? Ya la vi, ya la vi. Ok, basado en la información que le pasaron, sería, en cuanto a la agenda, sería quiénes están interviniendo y cómo los van a hacer.
el diseño de la investigación, quiénes van a participar, cómo van a participar y el área donde se va a involucrar. Y la formulación de la política son cada uno de los pasos. Por ejemplo, lo que yo les pasé en el WhatsApp, cada uno de los pasitos que yo le di, ya va, formulación política. Sí, principalmente es eso. Ok, profe, muchas gracias. Entonces sería en la parte política, quiénes intervienen, cómo van a intervenir y dónde lo van a realizar, que sería la parte de la agenda. Y la parte gubernamental sería cómo ustedes van a desarrollar esa política, que serían los pasos que yo les envié, por lo que pude ver que les dieron. El tema es que el desarrollo de política, y por eso es que yo les hablo siempre que me permitan la bibliografía, es que van a encontrar muy, diferentes puntos de vista dependiendo de cómo cada país lo englobe. De todos modos, ahora le puedo mandar un material resumido. Sí, profe. Igual nosotros tenemos un ejemplo que hicimos, no sé si lo quiera revisar. Ajá, ¿cuál es el ejemplo? Lo puedo proyectar. Ajá, proyéctalo, porfa. Ok. Ajá, dígame en dónde comenzamos. Arriba. Desde el inicio, bueno, ok. No, o sea, ¿de dónde comienzan ustedes su ejemplo? O sea, todo desde el problema, identificamos el problema y hacemos cada paso como desarrollado. Ok. Primero tienen que saber, como les hablaba siempre, que cuál es el problema, luego que identifiquen el problema, idealmente siempre tienen que hacer un diagnóstico de ese problema, una investigación, saber qué es lo que está pasando y con qué recursos cuentan. Luego generan sus objetivos y luego que generan sus objetivos es que vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, tienen ahí una buena identificación del problema. El problema es infectación de mosquitos en las áreas comunes de la Escuela Vargas. Ok. Ta, 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 ta. Este que dice contexto sería más que todo la localización. El contexto iría más hacia que Venezuela es un país endémico para la transmisión de múltiples enfermedades a través de vectores, como dengue, zika, chikungunya y otras patologías. Eso sería más el concepto. Y la alta prevalencia e incidencia de las patologías. Sería más como la estadística del concepto. Y lo que llaman donde se desarrolla es la localización. Ok. En cuanto al objetivo, tendríamos que revisar bien si realmente el tema es solo disminuir los mosquitos o las patologías. Recuérdense que, como ustedes bien lo dicen ahí, no pueden eliminar los mosquitos, solo se va a lograr una disminución. Entonces, tendrían que agregar ahí una parte como la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. En recursos siempre clasifíquenlos en dos, recursos materiales y recursos financieros. Perdón, recursos humanos y recursos financieros. Los recursos humanos, ustedes cuentan con profesores, especialistas, personal que los pueda ayudar a ejecutar. Y los financieros es si cuentan con el dinero de todos los demás y los materiales. Por ejemplo, de repente si ustedes van a realizar charlas, si cuentan con video, cuentan con material para la difusión y eso.
Ok. Los actores. Ok, vamos bien con los actores. Me parece muy bien las partes de los actores. El contenido está bien. Ok, vamos entonces ahora a la agenda entrando en el problema. Ok. Ok, vamos bien con la de la institución. Bajen un poquito, por favor. Ok, entonces arriba ustedes pusieron que uno de los actores era la Dirección de Salud. En agenda institucional yo colocaría, ya va, suban un momentico para ver qué dice arriba, agenda política institucional. Ok. Ok, ustedes están poniendo el institucional porque el institucional es del ministerio porque usted estaría ejecutando el nombre del ministerio, ¿verdad? Por lo que me están dando a entender. Yo aquí agregaría en agenda gubernamental algo referente al Ejecutivo Nacional, es decir, a la presidencia de la República. Exacto. Ok, bien. O, sí, principalmente a la presidencia de la República. Ok, la agenda institucional también está dentro de lo que cabe. Ok, ahí aquí es donde empieza el problema. ¿Su problema cuál es? Era la presencia de los mosquitos en la escuela, ¿verdad? Su objetivo general no puede ser analizar la repercusión de los vectores, porque cuando tú analizas la repercusión de los vectores, tú lo que estás buscando es problemas o enfermedades. Su objetivo tiene que ir hacia lo que ustedes quieren lograr, y lo que ustedes quieren lograr, según lo que redactaron al principio, es disminuir los vectores en la institución. Y podrían agregar disminuir los vectores en la institución a través de la mejora de las condiciones del medio ambiente, que fue lo que ustedes colocaron en la parte superior, porque ustedes dijeron que era por el estancamiento de las aguas residuales. Entonces tienen que ir teniendo relación una cosa con la otra. Cuando hablamos de la repercusión, ustedes lo que quieren es analizar la repercusión, ustedes lo que quieren es ver qué enfermedades pues se produjeron, quiénes se afectaron y cómo se afectaron. Los objetivos sí están bien, Ok. los específicos. Ok, no es necesario que en la hipótesis empiecen a redactar como que se propone la hipótesis, no. Su hipótesis es, pueden poner hipótesis nula, la proliferación de mosquitos está relacionada con la mala gestión de las aguas en la comunidad. Listo. Si ustedes saben que las aguas residuales es igual a mosquito, entonces su hipótesis nula es negativa y es lo contrario. Entonces, ustedes pudieran colocar hipótesis nula. La proliferación de los mosquitos no está relacionada con la gestión inadecuada del agua residuales. Y su hipótesis alternativa sería la proliferación de mosquitos está relacionada con la gestión inadecuada de las aguas residuales. No sé si me di a entender en esta parte.
¿Quedó clara la parte de las hipótesis? Ok. Las hipótesis siempre se crean por lo menos dos, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Las hipótesis nulas es una hipótesis que nosotros queremos rechazar. O sea, ya nosotros sabemos por sí que esa hipótesis es falsa. Y esa hipótesis se redacta de forma negativa. Es decir, normalmente lleva la palabra no, porque indica que no hay relación, no hay dependencia, no hay asociación. Entonces, ustedes pudieran redactar la política de la siguiente forma. La proliferación de los mosquitos no está relacionada o no está asociada con la inadecuada gestión de las aguas en la comunidad. Y su hipótesis alternativa, que se redacta de forma afirmativa, es decir, que lleva un sí, es decir, que dice que si hay relación o si hay asociación, sería la proliferación de los mosquitos sí está relacionada con la gestión inadecuada de las aguas en la comunidad. Ok, ¿Se entendió un poquito más? sí, sí. Ok. En el marco teórico, yo les invito a que hagan algo que es la vieja que nunca falla. Y es como nosotros normalmente generamos las exposiciones para el trabajo. Lo primero que siempre tenemos que hacer es definiciones y conceptos básicos. Luego pasamos al agente etiológico o a la identificación, en este caso, del vector y de las posibles enfermedades. Saber las manifestaciones clínicas, perdón, la epidemiología, que en la epidemiología vamos a hablar de antecedentes, de estadísticas. Luego pasaríamos a manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, promoción y prevención. En base a esas cosas que ustedes van a sacar sus puntos básicos. Entonces, si estamos hablando de los mosquitos, vamos a definir qué son los mosquitos, qué son conceptos básicos, qué son vectores, cuáles son las posibles enfermedades transmitidas con vectores. Cuando lleguemos a la parte de la etiología, sería cuáles son los tipos de mosquitos y cuáles son los tipos de enfermedades. Cuando hablemos de epidemiología, vamos a hablar de estadística, cuántos casos hay, cuántos mosquitos hay, a qué poblaciones suele afectar, en dónde la suele afectar. Cuando hablemos de diagnóstico, podemos ver cómo afecta a las personas, cómo hacemos ese diagnóstico, es decir, si es por las aguas residuales, por ejemplo, durante la observación, si es en cuanto a las patologías, son mediante pruebas de laboratorio principalmente. Y cuando hablemos de tratamiento, recuérdense que íbamos a poner tratamientos o soluciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se hablan internacionalmente o a nivel nacional? Y por último, las medidas de promoción y prevención. Y por supuesto, las variables siempre están incluidas. Recuérdense que variables es todo lo que se puede medir y es susceptible a cambios. El marco metodológico es cómo lo vamos a lograr. Normalmente son investigaciones bibliográficas más investigaciones de campo. En las investigaciones bibliográficas ya hemos hablado de las principales fuentes en la clase que los expliqué y aparte las investigaciones de campo que son directamente en las comunidades, que es lo que le hablaba anteriormente. Lo de la muestra está bien y los métodos de recolección de datos que existen mucho. En cuestionarios, encuestas, entrevistas. Y la presentación. Ahí vamos bien con esa parte de marco metodológico. Ok. ¿Cuál fue la política? Aquí le falta, porque ustedes ponen adopción de la política, pero no me nombraron exactamente cuál va a ser las políticas públicas que ustedes van a desarrollar. Le faltaría aquí, por ejemplo, varias que nombramos en el dengue, o la están colocando en otro lugar. No, en todo caso iría acá las que hemos nombrado ya anteriormente.
Exactamente, irían en adopción que le falta nombrarla, que es la parte fundamental. Por ejemplo, la mayoría que nombramos en el dengue las podrían aplicar aquí, pero basada más en el control vectorial. Ok, perfecto. La implementación está bien, la vigilancia está bien, la evaluación, y yo agregaría aquí correcciones. O sea, después que tú haces la evaluación, tú tienes que tomar medidas correctivas. Ok, De resto, me parece bien. Fíjense que es lo mismo que yo les pasé en la lista, pero aquí está distribuido en un esquema de forma diferente, sí, un por poco más eso detallado. me pareció bien que revisáramos para aclarar algunas dudas. Está bien. Pero sí, creo que el principal problema que tienen es identificar el problema y en base al problema encontrar la solución. O sea, siempre que vean el problema, digan cómo yo soluciono esto. O sea, si son los mosquitos, cómo yo soluciono los mosquitos. Y si no puedo acabar con los mosquitos porque es imposible, ¿cómo disminuyo los mosquitos? Y si no puedo disminuir los mosquitos, ¿cómo hago que las patologías que se generan por los mosquitos no afecten a las personas? No sé si me di a entender por ahí. Vayan en ese enfoque. ¿Cómo soluciono el problema principal? Si no logro solucionar ese problema, ¿cómo hago otra medida que me ayude a solventar ese problema? Ok. Otra pregunta con la parte de la planificación estratégica, perdón, con las políticas públicas. Bueno, yo creo que si no hay preguntas podemos pasar al otro tema. Perfecto. Si quieren, vamos a continuar con planificación estratégica, que viene por el mismo camino. Ok, Mire, la planificación estratégica no es más que cómo con los recursos que tenemos damos una solución al problema. Y por eso la planificación, la estrategia, la planificación estratégica es un arte de usar y aplicar esos recursos para tú lograr tus objetivos. La planificación estratégica a nivel internacional tiene una serie de niveles, que es una pirámide que no sé si la dieron, que a veces tiene 3 o 4 niveles, que es el nivel estratégico, táctico y operacional. No sé si le hablaron de eso. no, creo que no. Ok, por lo que veo, eso es una clase que le pasaron. Sí, esta es la presentación que usó la doctora para dar la clase. Ok, ¿hay algunas dudas que están pasando los láminas con respecto a alguna parte de esa presentación antes de que yo les explique algo específico de la planificación? O sea, vayan pasando si quieren las paginitas o las láminas y me dicen en qué parte van teniendo dudas y yo le voy aclarando en cuanto a la lámina. Ok, las puedo ir pasando y me avisan. Yo estaba buscando eran los pasos de la planificación. Ok, por eso ve pasando y si alguien va teniendo alguna duda, dice aquí y paramos un momentico y aclaramos esa parte. Ok.
Creo que hasta ahí es planificación estratégica, porque luego habla de indicadores. O sea, si no hay dudas, usted podría comenzar a dar los tips. Ok, estos son los pasos, ¿no? Ok, mire, lo más básico que debe tener una institución es la misión, la visión y los valores, porque en base a esto es que se van a poder generar, valga la redundancia, la planificación estratégica. ¿Qué son los pasos o la forma que vamos a alcanzar esa misión o vamos a consumar esa misión y visión? La misión es la razón de ser de la empresa, de la institución. ¿Por qué existo y para qué existo? Y la visión es cómo yo me veo en el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Por ejemplo, si yo abrí mi consultorio, mi visión puede ser prestar servicios de calidad a un precio accesible. Esa es mi visión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo quiero ser? Pero mi visión es cómo yo me veo en el futuro. ¿Cómo yo me veo en el futuro? Como la clínica número 1 del país en la prestación de servicios médicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Porque esto es importante tenerlo muy claro, qué es misión y qué es visión, porque en base a eso es que se va a realizar la planificación. Luego vienen los valores. Los valores, literalmente, son valores con lo cual se define o se identifica la institución. Tenemos lista de valores morales, éticos, institucionales, religiosos. Dependiendo, hay instituciones que tienen valores religiosos. Por ejemplo, Cáritas de Venezuela tiene valores religiosos. Entre ellos está la caridad, la doctrina social de la Iglesia Católica, por nombrarles algunos. Entonces, esos valores van a variar de un lugar a otro. Luego que tenemos claro misión, visión y valores, viene nuestro siguiente paso, que es la formulación de la estrategia. Pero las estrategias no pueden salir del aire. Para tú formular una estrategia, tú tienes que tener primero un análisis. Y este análisis es lo que hablábamos anteriormente. Una investigación bibliográfica y una investigación de campo. Y esa investigación de campo es lo que le llaman también un análisis del entorno. Volvemos a caer en estadísticas, en abordajes comunitarios y en lo demás. Y luego que tengamos esa investigación documental y de campo, siempre se debe hacer un análisis. Y una herramienta que se utiliza mucho es la matriz FODA. FODA son las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta una institución. Luego siempre se tienen que generar propuestas alternativas, son las estrategias, y por supuesto, para generar las estrategias tenemos que tener objetivos. Y hay algunos autores que definen líneas estratégicas. Entonces sería siempre misión, visión, valores, y para la formulación de estrategia tengo que tener una investigación documental y de campo con su respectivo análisis. Con ese análisis voy a generar la matriz FODA y luego es que voy a hacer la proposición de estrategias basados en mis objetivos estratégicos. Luego la planificación operativa, que es cómo la voy a llevar a cabo, todos esos pasos que vamos a ejecutar. Luego que la ejecutemos tenemos que hacer siempre evaluación y luego de la evaluación es la reformulación. No sé si se dan de cuenta que los pasos son muy parecidos a la anterior, que eran a la generación de políticas públicas.
que era lo que yo le decía anterior, que luego de evaluar tienes que corregir, verificar, hacer las correcciones o reformular. ¿Quedó un poquito más claro esta parte de los pasos? Hablen sin pena para yo poder saber si explico algo más o lo abordo con otros ejemplos. Doctora, yo creo que la falla de la mayoría está al momento de hacer los objetivos, que fue lo que nos preguntaron en el parcial pasado y nosotros queríamos tenerlo bueno, pero bueno, las notas no dijeron lo mismo. No diga. Entonces, Ajá, dígame por un ejemplo de la vez pasada para que le dieron la vez pasada para generar el objetivo, algo que se acuerde. en el caso del examen era para aumentar la productividad de nosotros como estudiantes. Ok, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema? Que, O sea, que te no lo pongo tengo, así. Si tú, ok, ajá, que no tienes, que tengo mala organización del tiempo. no, ese no es tu problema. Si tú estás hablando de un problema de productividad, ¿tienes alta productividad o tienes baja productividad? Si tú Yo creo que tuvieras una buena, baja productividad. exacto, Para baja solucionar, productividad, porque si está alta no es un problema. exacto. Ok. Entonces tu problema no es tu mala organización del tiempo, tu problema es tu baja productividad o tu bajo rendimiento académico. Ahí es donde tienen el problema, ahí es donde tienen ustedes el detalle, que no saben identificar el problema. Entonces, tu problema ya identificándolo es la baja productividad de los estudiantes. Eso es lo primero. Si ese es tu problema, tu objetivo tiene que buscar la solución. ¿Cuál sería la solución? ¿O qué es lo que tú esperas lograr? Si tienes baja productividad, ¿qué es lo contrario? Mejorar la productividad. Exacto, ese es tu objetivo. Mejorar la productividad o el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cómo tú vas a lograr eso? Es tu planificación estratégica. Esa es tu estrategia, cómo tú logras tu objetivo. Porque tu objetivo es tu meta, que es lo que tú quieres alcanzar. Incluso tú pudieras ser más ambicioso. Tú pudieras colocar, por ejemplo, aumentar un 50%, un 100% la productividad de los estudiantes. Si quieres verlo desde el punto de vista numérico. Por ejemplo, que el que tenía 10, si lo aumenta un 100%, vendría a tener, ¿cuánto? 20, si lo aumenta el 100%, Exacto. Y el que tenía 5, ¿cuánto esperas llegar? a 10. Exacto. Lo pueden poner como valores numéricos o simplemente como aumentar o mejorar la productividad de los estudiantes. Eso sería su objetivo. Ajá. ¿Qué es lo Pero otro que le mandaron a hacer en el ejercicio aparte del objetivo general? los objetivos estratégicos y operativos, pero creo que eran objetivos específicos, Ok. los que nos preguntaban. Entonces mi Correcto. pregunta es, ¿cómo yo pongo en el objetivo general, por lo menos aumentar la nota de 10 a 15? Eso ya no sería un objetivo específico, No, porque porque ya ese es es tu objetivo preciso. general. No. Tu objetivo general es aumentar la productividad o la nota de los estudiantes por lo menos, o por ejemplo puedes poner mayor o igual a un 50%, por ponerte un ejemplo. ¿Cómo tú vas a lograr tu objetivo general? Son tus objetivos específicos, son esos pasos para tú lograr. ¿Qué es lo primero, según lo que hemos hablado, cuando tú tienes un problema que tú tienes que hacer? Identificarlo. Identificarlo. Entonces, tu primer objetivo tiene que ser identificar las causas de bajo rendimiento académico, de baja productividad. Eso sería tu primer objetivo específico.
Porque tú, si identificas las causas y solucionas esas causas, aumentas la productividad de las personas, de los estudiantes, que es tu objetivo general. Fino. Identificaste. ¿Qué es lo siguiente que tú debes hacer? Hablemos de los pasos. Hablamos de, podemos aplicar lo mismo que aplicábamos a las políticas públicas. Vamos a empezar hablando primero de diagnóstico y solución y luego pasamos a la parte de promoción. Si tú identificaste tus causas y tus causas son, ahí sí viene, mala organización del trabajo, malas técnicas de estudio, poca preparación ante los exámenes, ya tú tienes varias causas, en base a esas causas tú vas a ir generando tus objetivos específicos. Por ejemplo, brindar actividades educativas o diseñar actividades educativas que brinden técnicas de estudios, por ponerte algo. O generar un plan de educación para los estudiantes, también pudiera ser un objetivo específico. Otro objetivo específico pudiera ser evaluar si esas acciones que ustedes tienen dieron resultados o no dieron resultados. ¿Vamos bien por aquí? Sí. Ok, otra forma de redactar los objetivos es dividirlo en 3 pasos. Objetivos que le llaman normalmente estratégicos o de negocios, que son objetivos al nivel macro, que están destinados a la institución educativa, por ejemplo, en este caso a la escuela, cosas que puede realizar la escuela para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Luego vienen los objetivos tácticos, que serían objetivos que se desarrollan en divisiones o, por ejemplo, podríamos hacer en cada año o en cada año. Y luego vienen los objetivos operacionales, que normalmente son por persona. Por ejemplo, si hablamos de un objetivo general o estratégico para la institución, podría ser que la escuela genere un plan de atención o diseñe un plan de atención para cuando los estudiantes ingresen a primer año, de técnicas de estudio, o den actividades, charlas y talleres. Para cada año podría ser que se generen grupos de trabajo para aplicar mejor o cronogramas de distribución de las actividades. Y por persona ya serían actividades individualizadas, por el ejemplo, por un tutor académico. Okay. ¿Quedaron dudas todavía? Y seguimos colocando ejemplos. Sin pena, sin miedo. Ok, aparte de los objetivos, ¿alguna otra duda que le pusieron en el ejemplo y le tuvieron dificultad para responder en el ejercicio? Doctora, por el chat le dejaron el enunciado de la pregunta mejor, porque no me acordaba bien. Entonces, para que Ok. veas, el mensaje dice, eh, 5 objetivos estratégicos y colocar 2 objetivos operativos para cada uno de ellos, para mejorar la productividad como estudiantes. Ok. Los objetivos estratégicos son macros, son en general. Por ejemplo, crear un plan o diseñar un plan de educación en técnicas de estudio para la institución. Eso sería un objetivo estratégico. 2 objetivos operativos serían, por ejemplo, pensando aquí,
Déjame ver. Lograr la aplicación, por ejemplo, de o incluir las técnicas de estudios como método de evaluación dentro de las actividades académicas. Pudiera ser un objetivo. Lo otro sería evaluar la aplicación de las técnicas por parte de los estudiantes. Otro objetivo estratégico podría ser la identificación, como le hablaba, de las causas de bajo rendimiento académico. Objetivo estratégico, ejecutar una serie de encuestas o hacer un diagnóstico situacional. Pudieran ser también objetivos operativos. Recuérdese que los objetivos estratégicos son las finalidades a conseguir. ¿Cómo tú logras esa visión? Son declaraciones amplias, no específicas, y por lo general no tienen fecha. Y los operativos son esas actuaciones de cómo yo voy a lograr ese objetivo estratégico. Estos sí son distinguibles, o sea, sí te pueden distinguir claramente uno de otro. Bueno, por mi parte ya me quedó clara la duda. No sé si alguien tiene otra duda sobre este tema. Recuerden, estratégico, finalidad conseguir. ¿Cuál es mi objetivo? Lo que yo quiero alcanzar, cuál es mi visión, y sobre todo están relacionados con la institución, o sea, ¿qué debe alcanzar la institución? Y los operativos es como yo voy a conseguir alcanzar ese objetivo estratégico. Serían como que esos pasitos que yo debo lograr para alcanzar el estratégico. Ok, si no hay otra pregunta en cuanto ahorita a planificación estratégica, les voy a pedir un receso de 10 minutos, que tengo una visita en la casa, y luego continuamos con lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente tema que nos falta? Indicadores de salud. Ok, entonces tengan preparado por ahí la clase de indicadores de salud, y creo que tenían dudas con las tasas de ataques. Alguien me comentó. Ok, doctora. Ok, Bueno, bien. son las 8:09, volvemos a las 8:19. Me voy Ok, a perfecto. desconectar un momento, o bueno, lo voy a dejar en silencio y en 10 minutos retorno. ¿Están? Ok. Lo primero que tienen que entender es que los indicadores no se limitan a la salud. Un indicador puede utilizarse en cualquier área, porque es algo que nosotros queremos medir, cuantificar. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Pasemos a la siguiente. Ok. Un indicador de salud es cualquier medición, que por lo general son resumidas, es decir, cortas, que pueden determinarnos una situación, nos pueden hacer un diagnóstico, nos pueden decir cómo está. Y los indicadores en salud hablan de esa medición que refleja una situación de salud determinada. Siguiente. Entonces,
Todo indicador normalmente está relacionado con tres variables: tiempo, espacio y población. Tiempo puede ser un mes, un año, un día. Espacio, hablamos de la localización, estado, municipio, por ejemplo, y población son las personas. La población puede variar dependiendo del indicador. Siguiente, por favor. Disculpe. Entonces, ¿para qué ustedes pueden generar indicadores? Para describir un problema, para explicarlo, para tener una predicción de lo que puede pasar, para evaluar, para investigar, para rendir cuentas, para gestionar sistemas. Y dos cosas que se están utilizando mucho ahorita es para la promoción de la causa y los indicadores sensibles a género, que es cuando agregamos, por ejemplo, el tipo de género de la persona con cual se identifica o sexo al dado caso. Siguiente. Entonces, todo indicador tiene que ser válido, es decir, que se pueda aplicar y que mida realmente lo que está midiendo, que se puede hacer en distintos lugares o en distintas oportunidades, que tiene que ser sostenible, es decir, lo podemos tener que ejecutar al menor costo, que aprovechemos la oportunidad de la ocurrencia de un evento que sea relevante e importante, que se pueda entender y que sea factible. Siguiente. Entonces, ¿de ustedes de dónde van a sacar esos casos, esos datos, perdón, para generarlo? Va a variar. Creo que uno de los casos que le pusieron ustedes es el rendimiento académico de los estudiantes, ¿verdad? Sí, sí. Profe, disculpe, ¿podría repetir?
Disculpen, muchachos, se me quedé sin internet, pero ya reinicié el equipo. ¿Hasta dónde me escucharon? Estábamos hablando de las fuentes de los datos. Ok. Los datos es donde ustedes van a obtener información. Si ustedes están hablando del bajo rendimiento académico de los estudiantes, ¿dónde ustedes creen que pudieran sacar información del bajo rendimiento académico de estudiantes? ¿Cómo saben ustedes si un estudiante tiene o no bajo rendimiento? Ajá, las notas. De las Exacto. notas obtenidas. Ujú. Exacto. Aparte de las notas obtenidas, ¿cómo se obtienen esas notas? Los trabajos, los exámenes. O sea, la principal serían las notas o las calificaciones, Presentando las pero aparte evaluaciones. ustedes también podrían evaluar, valga la redundancia, esas evaluaciones, esos exámenes, esos trabajos y ver en esos lugares dónde es que se están presentando las fallas. En salud tenemos principalmente las que están en esta lámina, pero cuando hablamos de situaciones sociales o comunitarias tenemos que ver de dónde podemos obtener información. ¿Quién más nos puede dar información de rendimiento de los estudiantes? ¿Quiénes realizan las evaluaciones? Los profes. ¿Los profes creen ustedes que le pudieran dar información de cómo están los estudiantes en cuanto a rendimiento académico? Sí, Exacto. Entonces no quiero que se limiten. Piensen de dónde ustedes pueden obtener esa información. Pasemos al otro caso que ustedes tienen, que es el de los mosquitos en la escuela. ¿Quién le puede dar información de los mosquitos en la escuela? Las personas que hacen día en la universidad. Observación directa también diría yo. Exactamente. Los dos son completamente válidos y deberían colocar los de observación directa, el personal de la institución. ¿Dónde más ustedes creen que podrían conseguir información de si eso ya pasó antes o cómo ha estado? Las estadísticas. De repente, si hay un libro de eventualidades en la institución, los problemas que han tenido en mantenimiento, si eso se ha registrado, o las comunidades se llevan un control de los problemas. O sea, no se encasillen en que es solo nada más lo que está aquí en la lámina. Piensen de dónde ustedes pudieran obtener esa información. ¿Qué otro ejemplo estuvimos utilizando? El tema de las fallas de agua. ¿De dónde pudieran obtener información de las fallas de agua? O de la escasez del servicio del servicio de agua. Encuestas. Ujú. Sería la principal, la comunidad, las encuestas. Las mismas personas de Hidrocapital le puede dar información. También. Exacto, si tienen un sistema de alerta pudieran revisar esos registros. O sea, hay muchos lugares donde ustedes pueden ir obteniendo cada una de las informaciones. Entonces, primarias, si ustedes la están recolectando ustedes mismos directamente a la persona o la fuente, y secundarias, si otra persona la recolectó y ustedes la están utilizando. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar primero en salud y luego hablamos de otros ejemplos que no están relacionados directamente con la salud. En la salud se clasifican principalmente en, según su relación con el estado de salud, si es positivo o negativo, según la matemática en conteo y razón se divide otra vez en proporción, tasa y os ratio, según su interpretación, incidencia y prevalencia, que son las dos principales, y según el evento, morbilidad, mortalidad y natalidad. Siguiente, por favor. Entonces, dijimos que íbamos a hablar de indicadores positivos, si esto normalmente
ayudan o contribuyen a mejorar la salud. Y negativo, si hablan de situaciones o patologías o cosas que normalmente disminuyen el estado de salud o hablan que el estado de la salud de la población no es bueno, es negativo. Un ejemplo que le pongo es el número de pacientes recibiendo tratamiento por tuberculosis y otro que sería lo contrario, el número de personas diagnosticadas con tuberculosis o pudiera ser el número de pacientes que no reciben tratamiento para la tuberculosis. Si hablamos de positivo y negativo en cuanto a el rendimiento académico, un indicador negativo pudiera ser la deserción académica, que a veces le llaman también deserción escolar, y uno positivo pudiera ser el número de estudiantes, por ejemplo, que se matricularon en la escuela, por ponerle algún número, o el número de estudiantes que aprobaron tal asignatura. Siguiente. Cuando hablamos de conteo, literalmente lo que la palabra le dice es conteo. Esto también se le llama frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite un evento. Por ejemplo, estudiantes con nota menor a 10 puntos cuentan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tuvieron menor de 10 puntos? Eso es frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa normalmente es una relación entre dos números. Es decir, entre normalmente un numerador y un denominador. Y hay tres principales: proporción, tasa y os ratio. Siguiente. La razón es cuando el numerador es un subconjunto del numerador. Me explico. El denominador, que es el que está en la parte inferior, una parte de él va a ser el numerador, o lo que es lo mismo. El numerador está incluido en el denominador más otro valor. Por ejemplo, pueden ver que el 800 está en el numerador y está en el denominador. Entonces, el 800 es arriba el numerador y aparte forma parte del denominador. No sé si así pueden ver un poquitico más la explicación. Sí, bien. Ok. Estamos aquí. Entonces, cuando hablamos de proporción, proporción es igual a 1. Y la proporción normalmente dicen que corresponde la relación o la correspondencia entre las partes y el todo. Des en cuenta que abajo están las partes y cuando se suman conforman un todo. Y ese todo es igual a ¿cuánto? Cuando hablamos de proporción. 1, muchachos. Proporción es igual a 1. Y cuando hablamos de porcentaje, porcentaje es igual a 100. Normalmente lo que se hace es que esa proporción se multiplica por 100 para que nos dé en porcentaje. Siguiente. La tasa, el numerador, es el número absoluto de las veces que ocurre el evento de interés. Mientras que el denominador es la población de referencia. Aquí no hablamos si es un conjunto o un subconjunto, aquí hablamos de un evento de interés y una población. Las tasas normalmente pueden tener una tasa multiplicativa, que puede ser por 100, por 1000, por 100.000, por ponerles las más comunes. La siguiente. Y terminamos con os ratio, que también le llaman
productos cruzados, que es una razón de probabilidades. Entonces, en el numerador está la proporción, escuchen bien, proporción del evento de interés, y en el denominador es la proporción del evento no interés. En este caso eran los casos positivos entre las pruebas que se realizaron. Entonces, el cálculo puede ser, a mí me gusta la primera, pueden hacer cualquiera de las dos fórmulas. A mí me parece más sencilla la primera, que dice que proporción exacto, que ya la habíamos calculado al principio, que era 0,80 entre 1 menos 0,80, porque la proporción de interés es 0,80, el evento, y el no evento es el 0,20. Si se dan cuenta, antes del 4, por favor, si quiere, haz un circulito ahí para que lo pueden ver. Ajá, ahí tenemos la segunda fórmula, pero llegamos a ella mucho más fácil. Arriba tenemos la proporción del evento y abajo tenemos la proporción del no evento. Sin tanta división, sin tanto nada. Y en este caso nos dio igual a 4. Esto es una forma de calcular el OX. Difiere de los ratios, disculpen que anterior creo que dije 2 ratios, el OX difiere de los ratios porque el OX ratio se calcula en una tabla de 4×4 y esta no requiere, una tabla de 2×2 y esta no requiere la tabla. Me explico. En los ratios necesitas obligatoriamente tener una tabla de 2×2, que fue la que vimos ayer, para cruzar A por D y B por C, que es el OS ratio. Aquí lo que necesitamos es la proporción del evento y no evento para sacar el OS, que son las probabilidades. No sé si quedó clara la diferencia entre OS y OS ratio. ¿Sí? Sí, profe. Ok, me disculpan un poquito, es que no he dormido mucho. Ok, pasemos entonces a la siguiente. Ok, incidencia, grábenselo de por vida, son casos nuevos. Y prevalencia son los casos existentes. Y cuando hablamos de existentes, hablamos de casos nuevos más casos viejos. Y estos son medidas de morbilidad porque son de personas que normalmente están enfermas. Siguiente. Las tasas de incidencias ya están diseñadas. Aquí no hay para dónde agarrar. Son los casos nuevos entre la población total por 10 elevado a un número. Este número normalmente es elevado a la 2, es decir, por 100. Y esto es internacionalmente. Entonces, incidencia es igual a caso nuevo entre población total por 100. Tan simple como eso. La prevalencia, siguiente, son los casos nuevos más los casos viejos, es decir, los casos existentes entre la población total, normalmente por 100. Eso es una tasa que no hay para dónde agarrar, ya esa está diseñada internacionalmente. Siguiente. Ok. Natalidad son aquellas indicadores que están relacionados con los nacimientos, mortalidad con mortalidad con la ocurrencia de funciones y morbilidad con la ocurrencia de enfermedades, lesiones o discapacidad. Entonces, siguiente. Y hay otra ahorita que la están utilizando mucho, que es según el evento, que también podemos hablar de factores de riesgo, que recuérdense que son todas aquellas situaciones, conductas o estilo de vida que predisponen
o aumentan la probabilidad que una persona desarrolle una enfermedad o adquiere una condición, y los servicios de salud. Siguiente. Entonces, en natalidad tenemos tasas de natalidad, que es la más utilizada, y si se van a aprender una, apréndanse esta, que son recién nacidos vivos registrados. ¿Por qué tienen que ser registrados? Porque la información se obtiene de los certificados de nacimiento y de las actas de nacimiento. Si no están registrados, nunca sucedió y no se puede hacer la estadística. Entre la población total por 1000. Eso es todo. Profe, ¿esa población total sale de dónde? De las mismas estadísticas a nivel nacional, por ejemplo, aquí hay encuestas del INE, pueden salir de los niños que se presentaron, puede salir de censos poblacionales o comunitarios, hay muchas fórmulas, pero principalmente son de los censos nacionales de población y vivienda con la proyección nacional al año. Recuerden que los censos en Venezuela se realizan cada 10 años y los siguientes años lo que se hacen son proyecciones de la población. O sea, toma en cuenta es la población general, pues los adultos, niños, lo que sea, que Toda la tengas. población. Ah, Si tú quieres una comunidad, cuando hablamos que era lo siguiente que hablábamos, que deben tener un espacio. O sea, tú puedes hacer la tasa de natalidad en una comunidad, en un municipio, en un estado a nivel nacional. Pero es la población total de todas las edades. Vale. Ok. Y también tenemos la tasa de fecundidad y la tasa de reproducción, como se explica ahí. Siguiente. Ok, de morbilidad, recuérdense que incidencia y prevalencia es morbilidad. Además tenemos la morbilidad específica por causa o por causa y edad. Esta tasa normalmente se multiplica por 100.000 y es el número de enfermos por X causa entre la población total de todas las edades, porque aquí no estamos especificando si es una edad en específico. Siguiente. Y tenemos la mortalidad, que igual que la de natalidad, normalmente es por 1000. Entonces, sería en total de muertes, por ejemplo, si es bruta por todas las causas, entre la población total de todas las edades. Cuando hablamos de mortalidad infantil, la mortalidad infantil normalmente es menores de 1 año. A veces hablan infantil y piensan que es menores de 5 años. No, cuando se habla de mortalidad infantil es menores de 1 año, pero miren entre quiénes lo divide. Entre recién nacidos vivos registrados para ese mismo año. Por ejemplo, si yo quiero sacar la mortalidad infantil del 2022, tendría que tener total de muerte de recién nacidos en el 2022, perdón, total de muerte de niños menores de 1 año en el 2022, entre el total de recién nacidos vivos registrados en el 2022, por 1000. Recuérdense que primero ejecutan la división y luego el resultado es que van a multiplicar por 1000. Siguiente. Tenemos otro tipo de tasa de mortalidad que es específica, por ejemplo, por sexo, por ocupación. Lo único es que estas muertes son, vamos a agarrar nada más las muertes por cada una de estas características. Y algo muy importante que son las tasas de letalidad. La letalidad son las total de muertes por una causa en específico entre el total de casos de esa misma enfermedad. Por ejemplo, total de muertes por dengue entre el total de casos de pacientes que tenían dengue. Siguiente. Y bueno, en cuanto a los servicios de salud, realmente existen muchas. Hay algunas que ya están realizadas como las que yo les coloqué aquí y hay otras
que se pueden crear dependiendo de la situación y de lo que cada una de las personas desee medir, cuantificar o estimar. Normalmente se calcula el número de camas, cobertura de vacuna, proporción de cesárea, por nombrarle algunas. Muchas de estas tasas, las que ya están creadas, son por 100. Hay otras que sí son por 1000. La que ustedes diseñen, si ustedes la están diseñando, ustedes pueden decidir por cuánto la van a multiplicar. Normalmente el más utilizado es Ok. por 100. Siguiente. Ok, y aquí terminamos. Profe, Ajá, eh, en el, preguntas. en el examen yo recuerdo algo de indicadores que decía el nivel. Cuando hablamos de nivel, ¿qué quiere decir? Nivel Nivel de desde qué calidad. punto de vista, cómo le redactaron la pregunta. ¿Alguien se acuerda, muchacho, que decía, diga un indicador y su nivel o su nivel de calidad, algo así, no sé? ¿Alguien lo puede recordar? Tendrían que darme un contexto. Fue después de la matriz FOA, si no mal recuerdo. Mm, Creo que nadie lo recuerda. Eso estuvo relacionado con parte de planificación estratégica. Bueno, cuando hablamos de indicadores, normalmente se hace en base a la pirámide y se relaciona con planificación estratégica. Hay tres niveles: el nivel estratégico, el táctico y el operativo, que es lo que se habla en planificación estratégica. Recuérdense lo que le hablaba: el estratégico está relacionado con la misión de la institución. El táctico va más enfocado hacia divisiones, departamentos, y el operativo va enfocado hacia cada una de las personas. Entonces, si tú vas a generar indicadores, serían en esos tres niveles. Si hablamos, por ejemplo, de indicadores en cuanto al rendimiento académico, por ponerles el mismo ejemplo, y lo hacemos a nivel estratégico, que sería la institución, que que nos interesaría la deserción total de la población. Por ejemplo, el aumento de la tasa perdón, pudieran hablar también de la tasa de nuevos ingresos o el cálculo de la población de nuevos ingresos. La indicadores, por ejemplo, para repitiencia o estudiantes articulados en general. O sea, estaríamos hablando en general para la institución. Eso sería el nivel estratégico, que es el primer nivel. En un segundo nivel teníamos un nivel táctico, que podrían ser ya sea por materias o por años. Indicadores específicos para cada año. Por ejemplo, rendimiento igual, pero de los estudiantes de tal año o de tal materia. Y cuando hablamos de nivel operativo, que es el tercer nivel, sería lo que pudiéramos aplicar a cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, rendimiento académico, un indicador sería rendimiento académico del año de primer año entre rendimiento académico de segundo año entre rendimiento académico de primer año. Eso sería un indicador para ver si en el año el estudiante ha mejorado su rendimiento o ha disminuido. No sé si expliqué el tema de los niveles. Sí, profe. ¿Qué es lo que yo me imagino que ella le pudo preguntar? ¿Alguna otra pregunta con respecto a indicadores? Creo que se la dejaron por el chat. Voy. No sé por qué el chat no se me actualiza. Lo único que tengo es, yo no recuerdo una pregunta, fue los indicadores que se usan entre países. Esa. Sí, eso es, Ok. efectivamente fue lo que preguntó la doctora, pero no teníamos idea de lo que estaba preguntando. ¿Qué creen ustedes que le puede involucrar a varios países?
¿O cómo podrían ustedes enfocar esos indicadores al país? Lo que cambia en el indicador en este caso, cuando le hablan de países, es el espacio. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, pero ustedes agregan total de muertes en varios países o a nivel mundial entre la población total mundial. Eso ya es un indicador de varios países. La incidencia, por ejemplo, de tuberculosis, de dengue a nivel mundial, es otro indicador internacional. Principalmente los principales indicadores internacionales son indicadores de natalidad, morbilidad y mortalidad en el campo de la salud, que es casi que todo. Profe, pero en tal caso lo que hacemos es nombrarlos, por ejemplo, indicador de tasa de natalidad mundial y ya, o tenemos que hacer la fórmula que sería tasa de natalidad mundial entre el número de registros de nacimientos mundiales por 100 o por no sé. Recuerda que las tasas de natalidad y mortalidad normalmente son por 1000 y las de incidencia son y las de morbilidad son por 100.000. Mire, depende cómo ella se los enfoque y que realmente sea lo que les está pidiendo. Si ella solo le dice indiquen indicadores entre países, ustedes pueden poner indicadores internacionales, pueden ser, por ejemplo, la tasa de mortalidad mundial. Para obtener esto utilizarían las muertes mundiales entre la población mundial, multiplicándolo por un exponente descrito de la tasa, si ustedes no se acuerdan. Pueden como que palabrear un poquito si no se acuerdan la tasa multiplicativa, pero depende mucho de la profesora y recuérdense que yo no ayudo a redactar estos exámenes. Si se acuerdan de la fórmula, colocan la fórmula. Si no se acuerdan, redactan más o menos un escrito para que ella vea que ustedes están entendiendo cómo se realiza. Profe, ¿cómo fue que dijo ahorita? Para mortalidad y natalidad es por 1000 y para morbilidad es por 100.000, ¿fue? ¿O es al revés? 100.000, no, exacto. Morbilidad y mortalidad normalmente es por 1000 y morbilidad es por 100.000, a excepción de incidencia y prevalencia que es por 100. Ah, vale, gracias. Véanlo así, las partes extremas de la vida, es decir, cuando naces y cuando mueres, son por 1000. Cuando estás enfermo son por 100.000, a excepción de incidencia y prevalencia que son por 100. Bueno, si es nombrarlo entonces como me están diciendo. Esperanza de vida es un buen indicador también entre países, pero lo mismo como le estoy diciendo, tienen que especificar esperanza de vida. Pueden poner, se puede calcular la esperanza de vida en cada uno de los países y luego compararlas y sacar una esperanza de vida a nivel mundial. Quedaría bonito. O sea, calculas Venezuela, calculas España, calculas Colombia, haces esa comparación entre esos países, puedes aplicar algún otro tipo de estadística, deviaciones estándar, media, mediana, moda, y aparte de eso, sacas un promedio total o una tasa total de esperanza de vida a nivel mundial. ¿Alguna otra pregunta? Ok, les pasé una imagen de las tasas de ataque. Si la pueden proyectar, por favor, cualquiera de las dos que le pasé. Las dos son lo mismo, pero redactan de forma diferente. Ok, sí, voy. Ok. Cuando hablamos de casos nuevos, ¿qué es? ¿Incidencia o prevalencia? Incidencia. Entonces, si ustedes ven que en cada uno de los numeradores estamos hablando de incidencia. Por ende, las tasas de ataque miden incidencia.
sea, es otra forma de medir incidencia. Hay una tasa de ataque primario o simplemente una tasa de ataque y una tasa de ataque secundario. La tasa de ataque primario es tan simple como los casos nuevos entre los casos de personas que estuvieron expuestas a tal patología o tal fenómeno, multiplicado por 100 porque ¿por cuánto se multiplica la tasa de incidencia? 100. Las tasas de incidencia y prevalencia, ¿por cuánto se multiplican? Por 100. Por eso las tasas de ataque, a ser una forma de medida de incidencia, también se multiplica por 100. Y entonces, por ejemplo, una tasa de ataque primario, simplemente una tasa de ataque, si nos quedamos con el ejemplo de los mosquitos, serían, por ejemplo, el número de casos nuevos de personas con dengue entre el número de personas expuestas, que serían todas las personas que, por ejemplo, entraron a la escuela y le picaron los mosquitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, La profe. tasa de ataque secundario son las personas que se contagian de las personas de los casos primarios. Me explico. Yo fui a la escuela, me contagié de dengue, yo soy un caso primario. Luego yo fui a mi casa y en mi casa, bueno, también había zancudo y en mi casa se contagiaron otras personas. Esas personas nunca fueron a la escuela, se contagiaron porque yo estaba contagiada, me picó un mosquito en la casa y luego se infectaron. Eso es lo que llaman un ataque secundario. Por ende, son el número de casos nuevos, pero entre las personas expuestas a un caso primario, es decir, las personas que tuvieron contacto con un caso primario. Pasó mucho con el COVID. La tasa primaria del COVID era las personas que se contagiaron en un lugar en específico, por ejemplo, estaban en China. Los que estaban en China fueron los casos primarios. Cuando ellos viajaron a Venezuela y contagiaron a alguien aquí en Venezuela, las personas que se contagiaron en Venezuela pasaron a ser casos secundarios. ¿Quedó claro esta parte de las tasas de ataque? sí, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema de las tasas de ataque? Yo creo que la profesora lo va a orientar hacia la jeta. La enfermedad es transmitida por alimentos. Ok, Es correcto. sería lo mismo. No sé si alguien quiere explicar y corregimos o lo explico yo directamente. Sería, en tal caso, el número de casos nuevos, pero en este caso, de las personas que hayan consumido un alimento en común entre Ok, las personas que asistieron al lugar, hayan o no comido el alimento en común multiplicado por 100, ¿no? tienen que haber comido. Me explico. El número de casos son las personas que desarrollaron la enfermedad. A las expuestas también, profe. Escucha, no. El número de casos nuevos son las personas que desarrollaron la enfermedad. Y las personas expuestas son el número de personas que comieron o tuvieron contacto con el alimento dependiendo de la transmisión. El caso más simple es hepatitis A, que es transmitida por alimentos o aguas contaminadas. El número de casos nuevos serían las personas que tienen hepatitis. Y las personas expuestas son las personas que comieron alimentos contaminados o agua contaminada. O sea, tuvieron que estar obligatoriamente expuestas. Multiplicado por 100. Es decir, tuvieron obligatoriamente que comer o tomar del agua para considerarse que la persona estuvo expuesta al virus en este caso. Ajá. Y ahora el secundario, ¿cuál sería? Pensando que, por ejemplo, es hepatitis A.
Supongo que serían personas que consumieron eh, el agua o alimentos contaminados, ¿verdad? Entre, eh, digamos que en la primera tasa de ataque, en el caso primario, hubieron 50 expuestos. Entonces, en este caso serían los nuevos infectados entre los 50 expuestos del caso primario, No. por si. Recuérdense que los casos secundarios no te contagias por la fuente. Te contagias porque tuviste el contacto con un paciente que ya estaba infectado. O sea, en la tasa de ataque primario, la persona se contacta directamente con la fuente, el alimento o el agua contaminado. En el caso del ataque secundario, las personas se contagian es de un caso primario. Recuerdan que, por ejemplo, la hepatitis, dicen que le tienes que separar el vaso a la persona, tienes que separarle los cubiertos. Entonces, en este caso, las personas no se infectan por el agua y los alimentos contaminados, sino se infectan porque el caso primario contaminó un fomite y tuvieron contacto con él. Pero fue por el caso primario, no directamente con el alimento. Quedó un poquitico más claro. O sea, sería el número 9 de casos porque se infectaron por otras personas. Pero Por los casos primarios. Exactamente. Que se y en infectaron a través de otras personas. y en el denominador, personas expuestas a un caso primario, eh, ¿sería el mismo denominador que en la tasa de ataque? No, ¿no? ¿Podrías ¿Aló? repetir la pregunta? Eh, que por lo menos en el denominador de la tasa de ataque secundario dice personas expuestas a un caso primario. Ahí sería, por ejemplo, que usted dice, una persona con hepatitis fue la que infectó a su familia, que son de 5 personas. Supongamos que número de casos nuevos, 5 personas, que es la familia, entre Ujú. personas expuestas a un caso primario sería uno solo Uno solo. por 100. Si tú reúnes varias personas, o sea, si supongamos que tú tienes 10 casos primarios y tú sumas cuántas personas de cada uno de esos 10 casos se contagiaron, entonces arriba pones todos los casos nuevos, es decir, todos los familiares de esa persona, entra el total abajo de los casos primarios, que es lo que se hace en los brotes. Ah, vale. O sea, tenemos 10 casos primarios y vimos en esas familias cuántos se contagiaron. Supongamos que eran 10 casos y se contagiaron 5 personas por familia, eran 50. Entonces dividimos 50 entre 10 y lo multiplicamos por 100. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿hay algún otro tema que quieran repasar? No, profe, gracias. Bueno, espero que le vaya muy bien el día de mañana. Espero poder haber aclarado algunas de sus dudas. Sí, doctora, Cualquier muchas cosita, gracias. bueno, me escriben por mensaje. Yo sé que hay cosas que son abstractas en salud pública, pero si les puedo dar una recomendación, piensen en colectivo. Salud pública, como su nombre lo dice, es la salud a la población. Muy pocas son las acciones que se realizan a nivel individual. Todo va dirigido hacia la población, hacia una colectividad, y así tienen que siempre pensar a redactar las cosas en salud pública. Busquen soluciones grandes, soluciones buenas, aunque en el país no haya los medios para desarrollarlo. Piensen sobre todo en lo ideal, que sería lo primero o lo mejor que ustedes pudieran desarrollar a nivel mundial o lo mejor que pudieran beneficiar al país, y luego pueden redactar otras cositas que de repente sí serían más alcanzables en el país.
pero piensen en grande en salud pública. Estamos como estamos porque lamentablemente nuestros dirigentes están pensando en pequeño. Hay un dicho que dice que pan para hoy y hambre para mañana. Van resolviendo nada más los problemas a medida que se le aparecen y no empiezan y no planifican a futuro. Entonces, cuando hagan las planificaciones estratégicas, piensen a futuro. Bien. Gracias, Bueno, muchas profe. gracias, doctora, por su De nada, tiempo. bueno, espero que le vaya súper bien Feliz y noche. espero verlos todos el Gracias. año que viene en cuarto año. Amén. Éxitos mañana. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe.